El feminismo lo que hace es remarcar las agresiones hacia las mujeres, pero ignora totalmente la problemática cuando la tiene un hombre. Y esto es producto de un estereotipo que no ve comportamientos, no ve personas, ve géneros. El feminismo, en el fondo, es una versión renovada del machismo. Me parece un horror que se tapen la cara con bombachas de encaje para salir a putear contra el patriarcado y los hombres. De hecho, el feminismo es, en sus orígenes, un movimiento eminentemente liberal, ¿no? El feminismo se ha vendido históricamente como un movimiento para buscar la igualdad entre hombres y mujeres, o también que el feminismo es un movimiento para la libertad de la mujer. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Ambas cosas son totalmente falsas y voy a demostrar que el feminismo no es más que un señalamiento de los problemas de la mujer, independientemente de que los hombres puedan tener esos mismos problemas o incluso acrecentados. El feminismo no es más que la sobreprotección histórica que siempre han tenido las mujeres, solo que esta vez con el feminismo lo que se busca es que esta sobreprotección sea por ley y mediante el Estado, mientras se critica la anterior sobreprotección, que era de forma mayoritariamente social. Aquí viene lo bueno, jóvenes. El feminismo, en el fondo, es una versión renovada del machismo. Lo repito porque vale la pena. Es una versión renovada del machismo. Una forma autodestructiva de exaltar lo masculino, de decirle al hombre que lo que él es, que lo que él ha hecho a lo largo de la historia es muy superior a lo que hemos hecho las mujeres. Cuando oigo el discurso feminista, pienso en mis hijas. Y una de las cosas que me preocupa es que en este ideal de ser igualada al hombre, sean absorbidas en su feminidad. La presión social las obliga a ser tan competitivas y agresivas como un hombre, porque nadie se hace cargo de su especial delicadeza, que sean menos valoradas o despreciadas si es que sus preferencias o sus prioridades no son las mismas de su hermano. Es paradójico porque se pretende, no sé, buscar una igualdad a través de, justamente, del odio hacia el otro, cuando que eso no es la igualdad. E incluso vos ponete a pensar que el feminismo tiende hacia la desaparición del concepto de mujer. En lugar de reivindicar a la mujer, dice, no, justamente para que seamos iguales, hagámosla desaparecer. Este feminismo no es el único feminismo que existe, no es el único feminismo posible, ¿no? De hecho, el feminismo es, en sus orígenes, un movimiento eminentemente liberal, ¿no? Se inicia por la lucha por la emancipación de las mujeres, el acceso al voto, la igualdad ante la ley, y todas ellas son cuestiones defendidas tradicionalmente por el liberalismo. Un estandarte del feminismo es la lucha contra la violencia de género. Se diría desde este movimiento que vivimos en un patriarcado que constantemente está oprimiendo y agrediendo a las mujeres. Se menciona muchísimo los casos de violencia de género que habría de hombres hacia mujeres en relaciones de pareja, y lo que hacen para destacar este dato es descontextualizar totalmente la situación. ¡Le mienten a la gente ustedes, viejo! El contexto es, sin embargo, que la violencia es totalmente bidireccional. Hay 500 estudios a nivel mundial y 60 a nivel español que demuestran que cuando nos focalizamos en todo tipo de violencia y vemos cómo se inician los conflictos en las relaciones de parejas, vemos que son empezados por ambas partes de la relación. ¡Matemáticas, hijo! Definitivamente, el feminismo, casi en todas sus versiones, es una nueva forma de machismo, una manera en la que el hombre absorbe y anula a la mujer en lo que le es propio y diferenciador. Es la mujer para mí. Bueno, yo ahora en el estudio acabamos de tomar un caso. Es una jueza que ante evidentes pruebas de que la madre maltrata al hijo, fotos del chico golpeado, sí, testimonios de una madre de un compañerito del colegio que dice que el chico cada vez que va al colegio, ella le manda con su hijo la merienda porque la madre no le manda comida, y que cuando pasa por la casa del padre, pregunta por el padre y que llora por eso con la madre, se lo dio. Hoy estamos en una denuncia penal, tengo una reunión con la fiscalía ahora en los próximos días, la estamos coordinando, y esto es producto de un estereotipo que no ve comportamientos, no ve personas, ve géneros. Claro. Y es como si vieran blanco y negro. Claro. No castiga comportamientos, sino castiga géneros. Bueno, ahí era donde yo veo esa reminiscencia con los regímenes más nefastos de la historia. O sea, te castigo por lo que sos, por tu religión, por tu raza, por tu género en este caso. Pero eso es comunismo. Y me gustaría contaros un poco qué caracteriza a ese feminismo alternativo, feminismo liberal del que os estoy hablando, ¿no? En primer lugar, es la defensa de la igualdad ante la ley, y no mediante ella. Además de este principio, hay un segundo principio, le podríamos llamar, ¿no?, el principio de autonomía, quizá, y es básicamente el hecho de considerar que las mujeres, como el resto de individuos adultos, son personas capaces de autogestionar su vida, ¿no?, de tomar sus propias decisiones, y que para ello no necesitan un tutor, ¿no? Y en ese sentido, el feminismo liberal rechaza el paternalismo, ¿no?, las decisiones o las políticas públicas que podemos tachar como paternalistas.
Sin embargo, lo que sucede es que el hombre es más fuerte que la mujer, por lo tanto, consigue más veces llevar a cabo su propósito. Ambos lo intentan de la misma manera, pero el hombre lo conseguiría más. Bueno, Marge, ¿le doy duro o suave? No habría ninguna asimetría entonces en tema de género en las agresiones. Algo parecido ocurriría en la violencia sexual. En 2011 en Estados Unidos se reportaron 776.000 experiencias no deseadas con contacto por parte de mujeres, pero también se reportaron 962.000 hombres forzados a penetrar. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como madre, como hija, como hermana, como política, como española y como candidata a la presidencia de Andalucía, afirmo que la violencia no tiene género. ¡Estoy enamorado! Me parece una porquería que le pinten la cara a un pibe porque está en una iglesia defendiéndola con aerosol en la cara. Me parece una barbaridad que se cosifiquen de la manera que se cosifican en contra de la cosificación. Me parece un horror. Me parece un horror que se tapen la cara con bombachas de encaje para salir a putear contra el patriarcado y los hombres, etcétera, etcétera. Las preguntas que nos estás haciendo están equivocadas. Sí, claro. Tendrías que preguntarte cómo hacer para vos que tenés llegada hacia la gente para cambiar esa semillita en la cabeza y que nos dejen de matar. No tirarle mierda, en este caso al Estado. Bueno, yo por ejemplo, una cosa que hago para intentar cambiar esa semillita, como vos decís, es tratar de explicar que con cursos de deconstrucción y lenguaje inclusivo no vamos a hacer que las mujeres dejen de ser asesinadas. De hecho, es lo que está pasando. Desde la formación de los colectivos, el número de feministas aumentó al doble. ¿Así que eso tiene que ver con cómo nosotras hablamos? Creo que tiene que ver con que hay una clase política que les hace creer a ustedes que hablando con la letra E van a evitar los feminicidios o las violaciones. ¿Qué dijo? Eso tuvo que doler. Hay una tercera cuestión y es lo que se ha venido a llamar política de la indiferencia o neutralidad política del Estado. Lo que quiero decir es que el feminismo liberal es indiferente de las características concretas, ¿no?, que definen a las demás personas, en este caso a las basadas en el sexo de las personas. En cambio, el feminismo hegemónico no cree en la neutralidad. Cree que el Estado debe dictar de alguna forma o en algunos aspectos una suerte de moral colectiva y además pretende trasladar cuestiones que habían pertenecido históricamente a la esfera privada de los individuos a la discusión pública, ¿no? Nosotros creemos, los liberales, que este tipo de conductas deben ser reguladas de forma privada o en la relación con otros individuos, ¿no? Pero siempre bottom-up y no top-down. El feminismo lo que hace es remarcar y siempre subrayar las agresiones hacia las mujeres, pero ignora totalmente la problemática cuando la tiene un hombre. Siempre existe el relato de que una mujer no puede violar a un hombre cuando realmente puede conseguir eso por muchos mecanismos. Por ejemplo, pues amenazas, chantaje, amenazas de despido. Tiene muchísimos mecanismos y de hecho se reportan en estas cifras. Están mal los concursos de belleza, porque estereotipan a la mujer, porque cosifican a la mujer, porque perpetúan estos roles de género. Ahora, si vos sos una mujer transexual, es decir, biológicamente un hombre, ahí está bien que te operes para ponerte tetas, que te maquilles, que te dejes vayas a la peluquería, te pongas el vestido, y cumplas con todos esos estereotipos, casi como disfrazarse de muñeca inflable, ¿no? O sea, no te sexualices si sos mujer, sí sexualízate si sos biológicamente un hombre. No participes en un concurso de belleza, de culos, de lo que sea, si sos mujer, pero si sos hombre sí, es un avance. O al revés, ser delgada, 90, 60, 90 y rubia, con nariz respingada, es responder al estereotipo de belleza del patriarcado. Por eso vos, para no responder al estereotipo de belleza del patriarcado, tenés que arruinar tu salud, tener exceso de grasa, así respondés al estereotipo de belleza del feminismo. Es decir, no existe esto de que no haya estereotipos, porque el estereotipo parte de la generalización, y la generalización es lo que nos permite vivir, y no estar continuamente refiriéndonos a objeto de metal que se desplaza a gran velocidad propulsado sobre dos cosas circulares de goma, y no decir auto. Claro. El estereotipo es lo que te permite ir comprendiendo el mundo que te rodea. Me da terror ver gente, pues ya te digo, con la cara tapada, con una mochila, jugando a hacer maquis contra los hombres, el patriarcado, lo que fuera, que es algo muy... porque hay muchísimo negocio atrás de esto. Te olvides que yo soy gordo, o fui gordo, y no te olvides que sé muy bien lo que es vivir totalmente relegado y tratado como una mierda. Yo creo que lo que hay que hacer es cortar y romper absolutamente con las grietas de la imbecilidad, porque siempre alguien gana en esa separación. Bien. Y si nos centramos en todo tipo de homicidios,
siempre vemos que entre el 60 y el 70% de las víctimas son hombres, pese a que en los titulares siempre se esté hablando de la violencia de género y las víctimas mujeres. Y a nivel mundial, esto es un patrón que siempre se repite. Y los privilegios masculinos consistirían en que los muertos en accidentes laborales serían el 95% hombres. Cifras similares tendrían, por ejemplo, en las guerras, aproximadamente pues el 98% hombres. La tasa de suicidio sería el 80% masculina, los presos el 90% masculinos, la esperanza de vida 7 años menor. En términos generales vemos los indicadores peores para los hombres. Porque es lo que un hombre hace. La última característica que me parecía interesante mencionar es la cuestión de los derechos individuales. El liberalismo y por extensión el feminismo liberal cree que son los individuos y no los grupos los que son titulares de derechos. También creemos que los grupos no pueden arrogarse el derecho a hablar en nombre de personas a las que no representan, ¿no? Un grupo feminista pues, compuesto por mujeres podrá representar como mucho a sus miembros, pero en ningún caso puede hablar en nombre de todas las mujeres. Las mujeres, como el resto de individuos, somos personas diferentes, tenemos intereses diferentes y claro que podemos compartir una serie de problemas, ¿no? Como pues, muchos otros colectivos, pero no necesariamente los jerarquizaremos de la misma forma y no vamos a creer necesariamente que deben ser abordados del mismo modo. Hace 25 años que trabajo en este medio y nunca me sentí la diferencia entre un hombre y una mujer. Sí sentí tal vez el abuso del hombre, pero también vi el abuso de las mujeres. O sea, no te diría, soy una mujer fálica, soy una mina que ha laburado desde muy chica, entonces para mí salir a la calle a trabajar, no soy una mina que vive en mi casa en una caja de cristal y no me enfrenté nunca al mundo. Me enfrenté toda la vida al mundo y ese mundo estaba lleno de hombres y mujeres crueles, también de mujeres crueles. Por eso digo, las mujeres no somos unas santas para decir, viste, y los hombres son una porquería. Yo también vengo de un hombre, por lo tanto respeto al hombre. Hay hombres de mierda y hay mujeres de mierda. Señor alcalde, esa casita exprópiese y este edificio exprópiese. Este es un teatro, exprópiese. Caracas, exprópiese. Esto allá en la esquina, exprópiese. Jacqueline ahora, exprópiese. Ah, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Señor alcalde, esa casita exprópiese y este edificio exprópiese. Este es un teatro, exprópiese. Caracas, exprópiese. Esto allá en la esquina, exprópiese. Jacqueline ahora.